hasta ahora estamos siempre con dificultades con la señal, tratando de hacer algunas cosas, pero bueno, gracias al Señor estamos aquí juntos y vamos a tener un tiempo de oración y de compartir la palabra del Señor, contándonos. Bueno, no pudimos a las 3, bueno, a esta hora por lo menos haciéndolo para glorificar y alabar el nombre del Señor. Vamos a cantar juntos y vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, que en medio de toda circunstancia tú eres el Señor, tú eres el Señor. Te pedimos, Señor, que te glorifiques esta tarde, Señor, y pueda llegar a cada persona, a cada vida, con tu palabra, con lo que tú sabes hacer con cada persona, Señor, oh Dios. Obra, Padre Santo, conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. De todo es el centro, mi Jesús. De todo es el centro, mi Jesús. Del principio hasta el fin, siempre así será y ha sido siempre Cristo. Cristo, de todo es el centro, mi Jesús. De todo es el centro, mi Jesús. Del principio hasta el fin, siempre así será y ha sido siempre Cristo. Cristo, nada más importa, nada en este mundo, Dios. Cristo, eres el centro, todo gira en torno a ti. Cristo, tú, en el centro solo tú. El centro solo tú. Cristo, sé el centro de mi ser. Cristo, sé el centro de mi ser. Del principio hasta el fin, siempre así será y ha sido siempre Cristo. Cristo, Cristo, sé el centro de mi ser. Cristo, sé el centro de mi ser. Del principio hasta el fin, siempre así será y ha sido siempre Cristo. Cristo, nada más importa, nada en este mundo, Dios. Cristo, eres el centro, todo gira en torno a ti. Cristo, tú, nada más importa, nada en este mundo, Dios. Cristo, eres el centro, todo gira en torno a ti. Cristo, tú, de mi ser a los cielos. Cristo, sé el centro y nada más tú. Solo importas tú, Dios, de mi ser a los cielos. Cristo, sé el centro y nada más tú. Solo importa
Jesús. Centro de tu iglesia, sé Jesús. Se inclinarán a ti, confesarán tu nombre, oh mi Cristo. Cristo, 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 oh Cristo, oh Cristo, te confesará, te confesará, te confesarán a ti. Cristo debe ser a los cielos, Cristo sé el centro y nada más tú, solo importas tú, Dios. Debe ser a los cielos, Cristo sé el centro y nada más tú, solo importas tú, Dios. Debe ser a los cielos, Cristo sé el centro y nada más tú, solo importas tú, Dios. Debe ser a los cielos, Cristo sé el centro y nada más tú, solo importas tú, oh Dios. Sé el centro, solo tú. El centro de mi ser. Aleluya, gracias Señor. Tú eres el centro de nuestro corazón, de nuestra vida. Aleluya. Bien, buenas tardes, bien tarde. Pero es que tuvimos mucho problema para la transmisión hoy, para la conexión. Habíamos hecho un experimento y no dio, funcionó. no funcionó. No ha funcionado, pero ya funciona. Sí, pero aquí estamos, Cristo vive. Vamos a Bueno. continuar con lo que estábamos compartiendo esta mañana, que fue un tema muy bueno. Sí, estamos compartiendo desde anoche, ¿no? Filipenses 2 y esta mañana pudimos compartir. Tengo los cables cruzados porque es que grabamos el programa esta mañana y no quedó grabado, mejor dicho, no pudimos lanzarlo. Entonces no sé dónde estamos. Bueno, tranquila que aquí nos ubicamos. Sí. Entonces estamos viendo Filipenses capítulo 2, un tema muy importante esta mañana en el versículo 1 al 11, ¿no? Hablando del mismo sentir, ¿no? Estábamos, bueno, para poder ubicar a Vilmita y ubicarnos todos nosotros, estábamos viendo acerca de la importancia de el equilibrio que debe haber entre sentir y pensar, ¿no? Cómo nosotros debemos tener un equilibrio tanto en lo intelectual como en lo emocional, ¿no? Muchas iglesias, decíamos, se inclinan más por lo intelectual y todo es libros, todo es conocimiento intelectual, pero otras se inclinan más por la parte emocional y porque yo sentí este frío, este calor, me caí al suelo. Y todas esas cosas son importantísimas, bueno experimentarlas, pero no irnos a un extremo de ninguna de las dos. Amén. Ni ser muy pragmáticos, ni ser muy como sistemáticos más bien, ni tampoco ser muy emocionales, sino todo equilibrarlo en el Señor y tener siempre el manejo de eso en nuestras vidas para crecer de una manera sana en nuestra vida espiritual. Eso era básicamente como lo que compartíamos esta mañana, ¿no? Entonces dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿no? Antes bien con humildad, ¿no? Que esta es la parte que más nos estábamos centrando nosotros esta mañana, la humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ahí vemos lo complicado que es a veces nosotros considerar al otro superior, ¿no? Sí, que hablábamos de que el éxito para el hombre es llegar a la cima de la montaña.
no, ese es el éxito del hombre, de la humanidad. Pero para Dios es voltear esa montaña, o sea que llegar hasta lo más bajo de ese valle, de ese valle, ¿no? Que dice la palabra que fue él humillado hasta lo sumo, pero también fue exaltado hasta lo sumo. Amén. Entonces el concepto que tenemos humanamente de lo que es el éxito, de lo que es llegar a la cima en Dios y en el mundo, ¿cierto, pastor? Muchas veces el concepto es pasar por encima de los demás, ¿no? Para lograr tener esa promoción. Pero bueno, terminábamos diciendo, para sentir y pensar en común se debe trabajar intencionalmente. Debe ser algo que yo trabaje, que yo realmente esté haciendo, poniéndole el corazón allí, ¿no? Y dice, debemos impedir el egoísmo y la rivalidad e intencionalmente tener en cuenta a los demás, ¿no? No solamente como algo que, sí, toca hacer, a mí se me olvidó, no, sino es algo que yo continuamente debo tener en la mente, estar trabajando en mi relación con las demás personas. Entonces yo debo escoger entre dos actitudes. Puedo seguir viniendo a la iglesia, decíamos, para ser servido, o puedo buscar la oportunidad para servir a otras personas, ¿no? ¿Qué alternativa o qué decisión voy a tomar en mi corazón, ¿no? ¿Qué decisión voy a tomar? Entonces, veíamos con respecto a ese pensamiento, segunda a los Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, ¿no? Entonces la importancia de nosotros ver en Jesucristo ese ejemplo, ¿no? ¿Tú te imaginas qué riquezas podía tener Jesús en los cielos? ¿En qué condición debía vivir él? Pues imagínate, en la mejor condición de cualquier persona en el mundo y del universo, ¿cierto? Estaba viviendo en las mejores condiciones de gloria, y dice la palabra que se empobreció, se hizo pobre a sí mismo. No vino a nacer en la cuna ya de oro del Herodes, del palacio en Herodes, o el palacio allá romano en medio de los Césares y todo eso. No, Jesús nació en un pesebre, en el lugar, como decíamos, donde comen las vacas, ¿no? Donde se alimentan los animales, y en ese extremo de pobreza vivió Jesús. ¿Para qué? Para modelarnos precisamente esa actitud de humildad, y que de ahí el Señor lo levantó para usarlo, y dice la palabra, para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos, ¿no? Amén. Entonces, qué ejemplo tan tremendo de humildad el Señor, ¿no? Entonces, este es uno de los pensamientos claves del Nuevo Testamento, el pensar de que el Señor se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, y solo por amor. No es porque Él dijo, es que ellos se lo merecen, ellos han hecho méritos para que yo vaya y haga esa obra. No, ninguno de nosotros en ninguna época hicimos méritos para nada, para que el Señor hiciera esa obra por nosotros tan tremenda. Y por eso el Señor nos exhorta a vivir en armonía, a dejar de lado todas las peleas, ¿no? A no buscar esas ambiciones personales, a dejar de lado el orgullo, a ese deseo innato en nosotros de sobresalir, que en un momento vamos a hablar un poco más de eso. En lugar de eso, debemos tener en el corazón el deseo de servir con humildad y de servir a los demás, no escasamente, sino con generosidad, darnos a los demás, ¿no? Esa es la esencia de la vida en el Señor, el poder servir a los demás con desprendimiento, como lo hizo el Señor, ¿no? Como lo hizo Dios. Entonces, en este pasaje se muestra la realidad de la humanidad de Jesús, pero se muestra también la realidad de la divinidad de Jesús. O sea, Jesús, al hacerse hombre, no dejó de ser Dios, y eso es algo que debe quedar muy claro en todos, ¿no? No se hizo él, no dejó de ser él, no dejó de ser Dios.
el Hijo de Dios, siguió siendo el Hijo de Dios, pero se despojó fue de todos sus privilegios en el cielo, de todos sus beneficios en el cielo, para venir a participar de una naturaleza como la nuestra, la naturaleza humana, ¿no? Entonces eso era lo que realmente compartíamos al comienzo. Lo segundo es, ¿por qué muchas veces no llegamos a la unidad? Entonces cada uno en la iglesia muchas veces se empieza a preocupar es por defender sus convicciones, ¿no? Por defender sus convicciones. Y ahí cuando uno intenta como poner sus convicciones por encima de las convicciones de otra persona, ahí es donde empiezan los choques, los enfrentamientos. Y hay enfrentamientos históricos en la iglesia de Cristo en este aspecto. Nada más Pablo y Pedro, ¿no? Nada más Pablo y Pedro, cómo se enfrentaron ellos por conceptos diferentes de la palabra, de la iglesia, ¿no? Y con el tiempo hubo muchos enfrentamientos entre grandes hombres de Dios. Conocemos, por ejemplo, cuando sucedió la reforma, ¿no? Como Zwinglio, que fue el reformador en Suiza, y Calvino, que fue el reformador alemán, ¿no? Que Dios lo usó mucho en Europa, ambos les usó muchísimo, pero vivían enfrentados, ¿no? Vivían peleando por cómo se hace la cena del Señor, cosas así que de pronto pues sí son importantes, pero no tan trascendentes como para por eso sacrificar la unidad en la iglesia, ¿no? Y siendo líderes pues causan esa división en la iglesia. El amor, pastor, es que lo que nos tiene unidos a nosotros es el amor, no la división ni nada de eso, sino el amor, que el amor de Dios, como yo lo decía, es incondicional. Exactamente. Todas las personas te aman a ti bajo una condición. Siempre nosotros, la humanidad, entendemos el amor bajo condiciones, Yo te amo, pero sí. Dios no, Dios te ama como tú eres y su amor es incondicional. Y a pesar de lo que tú eres, Dios te acoge, te recibe, y ese amor es el que te transforma y pues te cambia, ¿cierto? Porque es el amor de Dios el que cambia y transforma las vidas y los corazones. Si nosotros nos ponemos a mirar cuando conocimos al Señor, a mí, lo que a mí me transformó pues la vida fue el amor del Señor, que Él a mí no me puso condiciones, ni me puso nada, todo lo que Dios me ha dado ha sido con su amor tan exagerado, porque generoso. Es que Él es un Dios tan generoso. Amén. Que realmente a uno como que abruma ese amor, sí, como que uno no lo puede entender, ¿cierto? Porque como uno viene acostumbrado pues al amor condicional del hombre, entonces le cuesta entender un amor incondicional. Tremendo. Y muchas veces nos encontramos, por ejemplo, nosotros como pastores, viendo esa desunión entre los mismos pastores, entre el cuerpo pastoral, ¿no? ¿Y por qué muchas veces no se une el uno con el otro? Sencillamente por diferencias doctrinales, por ejemplo. Y tonterías, pues que a la hora la verdad. Cosas que no son tan trascendentes, ¿no? No tienen tanta trascendencia. Entonces encontramos eso en la misma iglesia de Cristo, y por lo cual también nosotros tenemos que darle cuenta al Señor, porque yo no quiero estar con la otra persona, o sencillamente prefiero yo hacer las cosas como me parece y seguir adelante sin tener en cuenta a nadie más, ¿no? Y eso no es correcto, así estemos levantando una obra, una congregación, una misión, sea lo que sea que el Señor nos haya mandado a hacer, debe haber siempre una actitud de nosotros abierta hacia los demás. Entonces, yo te doy 3 causas por las cuales nosotros muchas veces no nos unimos. La primera con respecto a Filipenses 2, la primera que habla allí es promocionarse a sí mismo, ¿no? O sea, quererme promocionar. La ambición egoísta por el poder, eso es una tentación que nosotros tenemos constante, de tener el poder, de estar allí en los lugares de privilegio, en los lugares de ¿cómo se llama?, de influencia, ¿no? Entonces la ambición, hasta esa ambición por el poder puede destruir aún la iglesia, y congregaciones enteras se han destruido por la ambición del poder, por querer mandar, por querer ponerse allí al frente, y
y destruyen a los miembros de la iglesia. Es como cuando se pelea el esposo con la esposa y los hijos viven esas consecuencias, viven esa situación de conflicto y de tensión entre sus padres. Así pasa cuando los líderes, cuando los pastores en la iglesia se pelean y los miembros son afectados por esa falta de amor, como dice mi esposa, por esa falta de unidad, ¿no? La humildad es lo que edifica la iglesia, ¿no? El ser nosotros humildes, el no tratar de promocionarnos, el no tratar de autoexaltarnos, el no tratar de como si estuviéramos en una competencia, dejar a los otros atrás. Como lo decíamos esta mañana, que usan al otro para pasar por encima y montarse y allá hasta allá arriba. No, pasar por encima, arrasar con lo que sea, con quien sea. Eso me parece a mí muy triste. Muy triste porque el mundo es como ve las cosas así. Yo consigo ese puesto por encima suyo y si me toca pasar por arriba de usted para que me vean, pues yo lo hago, pero con el Señor pues no. Exacto. Otra causa es el prestigio personal, ¿no? El prestigio. Entonces para muchos es una tentación más fuerte aún que la tentación que causa el dinero, el prestigio, el ganar respeto, el ser admirado por las otras personas, ¿no? El ser adulado, el ser reconocido, ¿no? El sacar pecho y ahí está en boca de los demás mi nombre, para honrarme, para exaltarme, ¿no? Entonces esa actitud es equivocada, esa actitud no es correcta. No debemos nosotros tener esa actitud hacia los hermanos ni hacia los consiervos. Vuelvo a decir, como si estuviéramos en una competencia de qué. No, si al que le tenemos que dar cuenta es al Señor, es al Señor. Nuestro propósito debe ser más bien pasar inadvertidos, ¿no? Que no digan, él fue el que dijo, él fue el que hizo, él fue el que predicó, él fue tal cosa. No, sino que digan, aquí pasó algo tremendo de Dios. No sabemos quién lo produjo, no sabemos quién era el que estaba ahí predicando ni ministrando, pero lo que sí sabemos es que Dios se glorificó, ¿no? Esa debe ser como lo que diga la gente después de una administración del Espíritu Santo, que realmente fue Dios el que ministró, ¿no? Nuestras obras, nuestras buenas obras deben ser para que las personas alaben a Dios, no para que nos alaben a nosotros, ¿no? No deben ser las obras que hacemos para recibir adulación de las personas, sino para que el Señor sea glorificado. Muchas veces el decir, sí, eso fue para la gloria del Señor, ¿no? Muchas veces eso es simplemente una frase de cajón para nosotros, porque lo que estamos buscando es la gloria propia. Y no busques tú la gloria, busca la gloria de Dios, busca que Él sea exaltado, que Él sea alabado, que Él sea honrado, que Él sea reconocido, ¿no? Y si eso sucede, que te reconozcan a ti bien, si no, también sigue adelante haciendo la obra del Señor con humildad y dedicación. Amén. Así es. Y la última con la que quiero cerrar en esta tarde es el egocentrismo. Centrismo quiere decir lo que está centrado en algo, y en este caso en el ego, en el yo. Que todo, ¿no? Gira mío. Todo alrededor mío. Entonces para muchos hace que esté concentrado en sus propios intereses, ¿no? Nada más en lo que él busca, se centra nada más, esto es lo que voy a lograr, y muchas veces o sucede a menudo en el mundo, ¿no? En el mundo cada cual, como decías tú hace un momento, está centrado en lograr sus metas, en lograr sus promociones, como sea, se para encima de quien sea, daña a quien sea, pero con tal de yo lograr eso que me propuse, porque eso es mío. Y eso es terrible en las oficinas, en las empresas. Eso es terrible cuando dañamos otras personas con tal de lograr nuestros fines, ¿no? Mucho peor es en la iglesia, ¿no? Y esto lo lleva a cabo esto lo que provoca es choques, provoca es heridas, contiendas, dificultades, y eso es lo que pasa en la iglesia. Por eso es que la iglesia muchas veces no avanza, ¿cierto? Porque se encuentra envuelta en unas peleas tontas, ¿no? Unas peleas absurdas que no tienen sentido, ¿no?
Entonces, esto es muy importante. Siempre una persona egoísta va a ver a los demás como rivales que tiene que eliminar, ¿no? Personas que dicen, estos no me van a dejar, entonces muestre a ver cómo me los quito de encima, cómo los hago a un lado y sigo adelante. Y no, las personas no debemos verlas como rivales de una competencia, debemos siempre verles como personas que hay que ayudar, sea personas que estén más arriba que yo, personas que estén al mismo nivel de liderazgo, de autoridad que yo, y personas que estén bajo mi autoridad. Todos necesitan de mi ayuda, en algún sentido y de modos diferentes, pero necesitan mi ayuda. Amén. Bien, esto es muy importante. Bueno, otra cosa, lo que cuenta para Dios es la motivación con la cual yo hago las cosas. ¿Con qué motivación estoy haciendo lo que estoy haciendo? Más, decíamos nosotros la vez pasada que hablábamos en otra de las transmisiones, más que las obras mismas en sí, lo que cuenta es por qué hago lo que estoy haciendo. No tanto qué hice, ¿cierto? Porque podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Y gracias a Dios tenemos recursos para hacer una cantidad de cosas, todos los seres humanos, ¿no? Pero no cuenta tanto para Dios qué hice, sino cuál fue mi motivación, qué me llevó a hacer lo que hice, con qué motivación lo hice, ¿no? Y a veces, como estamos viendo, con la motivación incorrecta del ser reconocidos, del ser aplaudidos, de levantar más nuestro ego, aún en la iglesia de Cristo, aún en la iglesia de Cristo, que es donde más triste se ve esta actitud, ¿no? Una persona humilde, decíamos, es libre del servilismo al hombre, ¿no? Del servilismo. Y el ser servilista quiere decir que me arrastro por las personas, ¿no? Ya voy al extremo, ya no es servicio, sino es servilismo. A todo digo que sí, no tengo un no para nada. Como se dice, estoy limpiándole los zapatos a todo el mundo, ¿no? Y no, esa no es una actitud correcta. Eso no es humildad. Eso no es humildad. No. Eso ya es servilismo y eso también es pecado. Y tiene que ver, aunque tú no lo creas, con el orgullo también. Vemos, por ejemplo, a Jesús, ¿no? Cuando le lavó los pies a los discípulos, ¿no? Así es. Jesús no lo hacía constantemente. Él esperó un momento de Dios, un momento específico, como decimos, un kairos del Padre, para que él pudiera ir y hacer esta obra o tomar esta acción de honra hacia sus discípulos. Eso era lo que él quería hacer, honrarles y mostrarles, como le dijo a uno de sus discípulos después, cómo debe ser el corazón de un siervo de Dios, ¿no? Amén. Que no está aquí para ser servido, sino para servir a los demás, no para exaltarse y levantarse sobre los otros, sino para humillarse y mirar cómo los otros más bien son levantados, ¿no? Entonces, tengamos bien cuidado y hagamos bien la diferencia entre servilismo y servicio a Dios. Y el hombre que es humilde, el hombre de Dios que tiene un corazón humilde, no es servilista, pero no por no ser servilista deja de ser sensible a Dios en cuanto a lo que Él quiere que haga para bendecir a las personas, ¿sí? Él siempre está pendiente. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo quieres tú que yo bendiga a tal persona? ¿Sí? Y ser dirigido por el Espíritu Santo. A veces el Señor nos ha pedido dar ofrendas, por ejemplo, a personas que de pronto otros no lo harían. De pronto ofrendas a personas que aparentemente no la necesitan. Y que el Señor nos dice, sí, en este momento sí lo están necesitando. Y nos dejamos guiar por el Señor y es una ofrenda de bendición para ellos, ¿no? Cosas así, en donde Dios nos mueve a servir a los demás. Y tenemos que ser sensibles a esa dirección del Espíritu Santo, cómo servir a las demás personas. La persona humilde, antes de fijarse en sus propias cualidades que lo hacen sobresalir, se fija en las que tiene su prójimo para aprender de él, ¿no? Y eso es lo más lindo de una persona humilde, ¿no? Que no está diciéndole a todos los demás, hey, mírenme, aprendan de mí, ¿no? Aprendan cómo hago esto. Es que yo sí sé, es que yo sí aprendí, es que yo sí estudié. No, esa persona no se autoexalta, sino al contrario, está mirando a una de las personas más sencillas de la vida, ¿no?
que podríamos decir personas, por ejemplo, cuando nosotros hemos ido al campo, ¿no? Las personas cómo hacen sus labores y cuántas cosas uno puede aprender de ellos, de lo que ellos hacen, de su oficio, ¿no? Entonces no porque no es el doctor no sé qué o el apóstol si sé más, no voy a cerrar mi corazón y no voy a aprender de esa persona, no. Todos tienen algo que enseñar y yo debo aprender eso. Todos tienen algo muy valioso en sus vidas, un potencial que Dios les ha dado y cosas que tienen que compartir para mi vida. Entonces esto es muy importante. La persona humilde sabe que puede comportarse así, pero no es porque él es un duro, mejor dicho, es que yo sí tengo la capacidad de ser humilde. No, eso es por gracia del Señor, gracias a la gracia del Señor. Y por eso esa persona no se enorgullece, ¿no? Como decíamos nosotros de Arthur Byrd, ¿no? Él decía, estuvieron por ponerme una medalla a la humildad y me la tuvieron que quitar de una vez. ¿Y por qué me la quitaron? Se le subió de una vez se me subió el orgullo, apenas vi la medalla. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces más bien tenemos que servir inadvertidamente, sin ser adulados. No contaste la historia. ¿Cuál? Como grabamos el programa, entonces está perdida todavía. Ya vamos a terminar el programa y sigue perdida. ¿No? Sino que contaste una historia, pero no me acuerdo cuál era. Una historia. De pronto sería lo de la actitud. Eso no fue en la mañana. Aquí estamos como confundidos. No volvemos a grabar el programa. Ay, Dios bueno, mío. Terminemos aquí. Son las consecuencias de grabar, hacer las cosas mejor y ya grabamos, entonces estamos como un poquito. Entonces la persona humilde piensa y habla de los intereses de los demás más que los suyos propios, ¿no? Y con eso queremos terminar. O sea, siempre, como dice aquí el pasaje de Filipenses 2, dice aquí, sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo, dice aquí en otra versión, o en la versión Reina Valera, dice como superiores a él mismo, ¿no? Y tú debes considerar así a las demás personas dignas de tu servicio, con honra. Sí, poner a las personas en un sitio de honra. A mí me gusta algo que decía el pastor Andrés, y que es un lema en su corazón, y es: cuando llegue una persona a la iglesia, cuando conozca de Cristo, cuando haya nacido de nuevo, colócale una corona un poquito más alto que él, ¿cierto? Para que crezca hacia ella, ¿no? Me encanta mucho ese modo de expresarse, porque es como debemos ver a las personas que van a ser coronadas, son reyes, son personas que Dios va a usar en autoridad. Tú no puedes descalificar a la persona porque no tiene estudio o porque no tiene determinadas cosas que tú consideras que debería tener para que valga tu servicio. No, todas las personas merecen ser servidas porque el Señor vino a entregarse, no por un estrato en particular. No, yo me estoy entregando es por estrato 3 para arriba. No, Dios se vino a entregar por toda la humanidad, y por eso todos merecen ser salvos, y por eso para todos está abierta la puerta de la salvación, lo más baja posible, para que el que esté aún más abajo tenga la oportunidad de entrar. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y con esa palabra les queremos bendecir en esta tarde y orar al Señor y darle gracias, bueno, por permitirnos hoy tener la transmisión de esta manera. Yo creo que vamos a seguir a esta hora, 3:30, conectándonos para que nos sea un poco más fácil la transmisión y la señal no se interrumpa tanto, si a ustedes les parece. Entonces 3:30 seguiremos en las tardes, pero esta noche vamos a estar nuevamente conectados a las 7 de la noche, ¿no? Para que estés listo allí con la ayuda del Señor. Ahí estaremos conectados, ahí estaremos bendiciendo el nombre del Señor, y cada persona que se quiera conectar a través de este medio, invita a otras personas. Si ves que esta palabra puede bendecirles, invítalos. Son cosas que para nosotros nos ha bendecido, tanto personalmente, a nosotros, a mi esposa, a mí, pero también a la iglesia,
de un modo u otro. Entonces Sí, pues. invita a otras personas para que participen de estas transmisiones. Que es muy importante que si tú ves que alguien necesita esta palabra, compártesela a su WhatsApp. A mí me han estado compartiendo cosas y yo las veo, me edifican mucho, Claro. son de mucha bendición. Así es de que haz eso, con tu WhatsApp comparte el link para que la gente pueda entrar. Y queda confirmado que vamos a cambiar Sí. la hora a las 3:30, porque a las 3 se está poniendo, pero es que no entra, mucha dificultad pues hemos tenido. Entonces si grabamos esta hora, lo grabamos esta mañana y aún así tampoco nos dio. No pudimos Entonces hacer. es mejor a las 3:30 como para que ya está un poquito más el internet Más estable. funcionando. Entonces, para que le avises a otros, ya no es a las 3, es a las 3:30, para que podamos así tener un buen grupo recibiendo pues la palabra del Señor. Amén. Entonces oremos al Señor y pongamos nuestro corazón delante de Dios, diciéndole al Señor: Señor, gracias. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites tener. Gracias, Espíritu Santo, por bendecirnos en esta tarde. Y ponemos nuestro corazón delante de ti, que seas tú el que realmente veas las intenciones de nuestro corazón. Amén, Veas Señor. nuestro Gracias. corazón. ¿Qué tal estamos haciendo Oh, las sí, cosas? Señor. ¿Con qué Sí, motivación lo estamos haciendo? Si hay humildad en nuestro corazón o todavía nos falta perfeccionar aún más esta virtud en nosotros, Señor, oh Dios. Perfecciónala, Señor. Tú nos enseñaste a ser humildes, Gracias, Señor, oh Dios. gracias. Y queremos aprender de ti, a ser mansos y humildes de corazón, Señor. Queremos serlo. Y Padre, permítenos bendecir a la mayor cantidad de personas posible, aún a través de este medio. Gracias por prestarnos este medio del Facebook. Gracias por el YouTube, por cada una de las redes, Señor, a través de las cuales podemos impartir y extender el mensaje de las buenas noticias del Evangelio de Cristo, del Evangelio del Reino de Dios. Bendecimos cada persona que nos está viendo, tanto en directo como en diferido, que tú puedas bendecir cada persona con esta palabra. Y si tú, Señor, has redarguido, si tú, Señor, has puesto, Señor, oh Dios, alguna carga en él, Señor, le has confrontado con alguna situación en su vida, te pido que tu Espíritu Santo le ayude para poder él avanzar y llegar a ser la persona que tú esperas que él sea. Les bendecimos, Padre, a cada una de las personas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Les amamos y nuevamente les esperamos a las 7 de la noche con la ayuda del Señor. Chao. Bendiciones.